La noche nos envuelve, la paz se acerca a cada hogar. Y en Radio Corazón le damos el espacio a la espiritualidad, en la búsqueda de la presencia de Dios en todas las cosas. Aquí comienza un nuevo capítulo de ejercicios espirituales en la vida diaria, bajo la metodología de San Ignacio de Loyola. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, y recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión. Que la gracia del Señor esté con ustedes, introduciéndonos en este camino de los ejercicios espirituales. San Ignacio de Loyola no solo nos da un esquema de meditaciones, de contemplaciones, de consideraciones para nuestra oración, para poder disponer el alma para buscar y hallar la voluntad de Dios, sino que también San Ignacio de Loyola, en su libro de los ejercicios espirituales, nos instruye, nos educa, y particularmente en la vida de oración. Los ejercicios espirituales son una escuela para el trato con Dios. San Ignacio nos ayuda a poder ir aprendiendo a considerar el modo como Dios quiere tratarnos. Y además enseñarnos a tratar a Dios. La oración es dejarnos tratar por Dios. Pero también es aprender a dejar que mi alma pueda expandirse delante del Señor y así poder alcanzar la altura a la que el Señor la quiere elevar, esa altura a la que Jesús la quiere llevar en el trato de intimidad con el Padre por la acción del Espíritu Santo. Por eso en este día vamos a salirnos un poquito de los puntos de los ejercicios. Hoy no será eso lo que nosotros tomaremos para nuestros ejercicios espirituales, no será un punto, sino que daré una plática sobre los modos de orar que ofrece San Ignacio de Loyola en su libro de los ejercicios. Algunos ustedes ya lo han ido ejercitando, otros lo irán tomando o ejercitando a medida que vayan avanzando en este camino. Vamos a precisar algunas consideraciones. Primero, recuerda siempre que la oración te la ha de enseñar Dios, pero nadie podrá reemplazarte en ocupar ese lugar que a ti te toca en la amistad con Dios. Nadie puede orar en tu lugar. La oración es un trato de amistad que Dios te ofrece. Dios espera encontrarte frente a sí para poderte revelar el don de la oración, porque la oración tiene la iniciativa en Dios. La misma raíz de la revelación es la de la oración.
del corazón del Padre, es enviado el Hijo, ¿no? Él es el primer misionero, el primer enviado. A la vez Él es el primer orante, que en el Espíritu Santo vive en una comunión eterna con el Padre. Eso es también lo que Jesús nos revela en el acontecimiento de la encarnación redentora. Él se pone de cara a su Padre y nos enseña allí también a orar. Y además de esta consideración de que la oración te la ha de enseñar el Padre y nadie puede suplirte en ese lugar, San Ignacio nos enseña o nos recuerda lo que la tradición de la Iglesia enseña, es que el que ora es todo el hombre, cuerpo y alma. Nuestros sentidos exteriores e interiores, nuestras facultades superiores y nuestro cuerpo, nuestro sentido, nuestra voluntad, nuestra inteligencia, nuestra memoria, nuestra imaginación. Es todo el hombre el que se compromete en la oración. Cuando hablamos de vida espiritual, no hablamos de la vida de las facultades superiores de inteligencia y voluntad, sino que hablamos de la vida del Espíritu en nosotros que toca cuerpo y alma. Esto no lo olvides, es todo el hombre el que ha de ponerse en la oración. Por eso Ignacio da recomendaciones puntuales y prácticas al momento de enseñar los ejercicios y de enseñarnos a orar. A la oración has de aprender a ir sin prisa, aun cuando la hagas en medio de tus ocupaciones. Dios no está apurado. Dios simplemente se está dando. Y Dios llega al corazón que lo sabe acoger, ¿no? La iniciativa es de Dios. Dios está celoso por el alma de cada uno de nosotros. Él pagó mucho por nosotros. Entrega a su propio Hijo por cada uno de nosotros. Por eso es sin prisa. Y cuando decimos sin prisa, quiere decir que Dios encuentra o se vuelca en el corazón del que se dispone, del que no vive agitado y perdido entre las cosas. Por eso has de aprender a estar siempre donde estás. ¿Qué quiere decir eso? Haciendo bien lo que estás haciendo, poniendo tu atención en eso que en este momento Dios te encomienda, tu trabajo, el trato con una persona, también los momentos especiales en los cuales, por ejemplo, has querido dedicarlo para hacer los ejercicios espirituales, o los momentos de adoración, o los momentos de tomar la palabra de Dios. Por eso, sin prisa, la iniciativa es de Dios y pide siempre la gracia del Espíritu Santo que viene a orar en tu corazón. San Ignacio de Loyola, en todos sus ejercicios, va a invitar al ejercitante. Les está invitando a ustedes a pedir una gracia especial, a pedir la gracia con la certeza de que es Dios el que está solícito por mi bien. Entonces aquí vamos a entrarnos ya un poquito más en algunas enseñanzas que nos da Ignacio sobre la oración, ¿no? Primero él dice, cuando vayas a orar, busca siempre primero la mirada de Dios. No te apures en hablar, no te apures en ser el protagonista o el actor principal. Recuerda que antes de que te pongas a orar, ya Dios lo ha iniciado. Ya Dios te ha dado la gracia de traerte hacia sí. Por eso lo primero que has de hacer, tomarte un tiempo de ese espacio de oración al que le vas a dedicar, ya sea en estos ejercicios o después en tu vida siempre. Primero busca la mirada de Dios, serena. La agitación de tu corazón no te va a ayudar a orar. El recogimiento es poner todo lo mío delante del Señor. Recuerda lo que hacía María a los pies de Jesús y que le mereció de Jesús un gran elogio. María eligió la mejor parte. Es ponerlo todo a los pies de Jesús. Santa Teresa dirá volcar el alma a los pies del Maestro. Recoge. No hay nada más importante que atender al Señor de todas las cosas. Por eso busca su mirada y haz un acto de reverencia antes de iniciar a orar o antes de avanzar en la oración. Haz un acto de reverencia. Besa la Biblia
si vas a orar con ella. Inclina tu cabeza, póstrate delante del Señor, dobla tus rodillas, lo que te ayude a manifestar también externamente frente a quien estás. ¿Sí? Es a Dios a quien se dirige nuestra oración, y eso no lo olvide. No eres tú mismo el fin de la oración, sino que la oración siempre se dirige a Dios. Empieza así y acaba así. No dejes que los pensamientos te agiten y te hagan vivir como fuera de vos mismo o pensando en la hora siguiente. No, vive la hora presente del estar ahí de cara a Dios. Te doy un texto de la carta de los Efesios, de San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos del 3 al 14. Es un himno de San Pablo que canta el misterio del plan de salvación de Dios. Lo que dice de todos, lo dice de ti mismo, de cada uno. En Cristo Dios nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales. No te agites por las cosas que tengas que hacer. Ocúpate de las cosas que Dios quiere hacer en tu vida. Eso es ponerse en oración. Dejar que Dios se ocupe de ti. Recuerda, orar es dejarse tratar por Dios. En Lucas 11, del 1 al 4, cuando los apóstoles le ven a Jesús orar, le dicen, enséñanos a orar. Nosotros le decimos lo mismo: Señor, enséñanos a orar. Entonces, lo primero, busca la mirada de Dios y haz un acto de reverencia. Y vamos a tomar los dos primeros modos de orar, muy sencillitos. San Ignacio dice, este es el primer modo de orar que San Ignacio enseña: orar con una palabra. Lo van a encontrar en el libro de los ejercicios, en los números 252 al 257. Yo lo explico muy brevemente. Tomar una palabra, por ejemplo, del Padre Nuestro, del Ave María, y repetirla. Poner en esa palabra que tal vez he orado tantas veces, pero reposar en ella mi atención y hacer ese ejercicio de repetirla. Por ejemplo, Padre Nuestro. Padre Nuestro. Dejar que tantas veces la repita como cuantas necesite para que esa palabra como que exhale su perfume. Yo la aprenda, la repita de una manera distinta como tal vez nunca la haya hecho antes. Esas palabras salieron de labios de Jesús. O aquellas otras palabras: Dios te salve. Palabras que el ángel le dice a María. Entonces, repetirla pausadamente, una y tantas veces como necesite para incorporarla. Puedo hacerlo con otras palabras de la Biblia, por ejemplo, y memorizar una sola palabra que a veces yo puedo extraer al momento de tomar mi lectura de la palabra diaria. Segundo modo, el orar acompasado. San Ignacio, en los números 258 al 260, enseña ese modo de orar entre la respiración, la inspiración y la expiración. Entre tomar el aire y volverlo a soltar. Tomar una palabra y retenerla. Lo mismo se puede decir con el Padre Nuestro o el Ave María. Tomar una palabra y expirarla. Eso hace mucho bien cuando uno se descubre muy agitado. Una situación le ha turbado, una situación le ha preocupado mucho. Bueno, aquí tenemos los dos primeros modos de orar que nos enseña San Ignacio: orar con una palabra o el orar acompasado. Enséñame a orar, enséñame a orar. Maestro bueno, limpia mi casa, ordena sus cosas, aquíétala hoy. Te sorprendí orando, tu rostro emanaba paz,
inmensa paz. Hoy me extasiaba de mirarte cuando orabas a tu Padre y te pedí, Señor, enséñame a orar, enséñame a orar. Maestro bueno, limpia mi casa, ordena sus cosas, aquiétala, la noche ya cae sobre el tiempo y tú te alejas solo. Si amas la soledad para hablar con Dios en soledad, enséñame a orar, enséñame a orar. Maestro bueno, limpia mi casa, ordena sus cosas, aquiétala, Señor. Recuerdo nos mandaste a no dejar de orar para no caer. Hoy estamos con María, juntos en oración, esperando que vuelvas. Enséñame a orar, enséñame a orar. Maestro bueno, limpia mi casa, ordena sus cosas, aquiétala. Los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola nos facilitan el aprendizaje de la búsqueda espiritual en la vida diaria, haciendo que nuestra relación con Dios sea cotidiana. Entremos en el tercero y el cuarto modo de orar que San Ignacio nos regala en los ejercicios espirituales. Tal vez son aquellos de los que más él se vale para los ejercicios espirituales. El tercero vamos a tomar la meditación. Este modo de orar San Ignacio lo va a ofrecer en muchos puntos de los ejercicios espirituales. La meditación es la oración con las tres potencias del alma, dice San Ignacio en el número 45 del libro de los ejercicios. Oración con tres potencias, dice él: la memoria, la inteligencia y la voluntad. Tienen en los puntos 50 al 52 del libro de los ejercicios un ejercicio concreto que ustedes están haciendo en estos puntos de primera semana. ¿Qué es orar con las tres potencias? La memoria nos ayuda a traer una historia, la consideración de lo que yo quiero atender. La memoria puede ayudarme a considerar una imagen, la creación, una figura, una estampa de los misterios de Dios, de los santos. La memoria puede traerme también algún texto, ¿sí? La memoria es lo que nos permite actualizar aquello que yo aquí y ahora quiero considerar.
A la memoria le sucede el ejercicio de la inteligencia. ¿Qué quiere decir eso? Lo que la memoria trajo, la inteligencia empieza a considerar esa realidad en todo lo que ella contiene. Aplica el hombre con su inteligencia toda su atención, toda su consideración sobre esa realidad para identificar todo lo que forma parte de esa realidad. Y va dejando que esa realidad se le vaya descubriendo, se le vaya abriendo. A veces es solo la atención sobre una parte, a veces sobre el todo. Esa meditación hace que esa realidad se vaya haciendo como conocida, poniéndome delante de ella, hablando del modo interior, porque a veces puede ser solo la meditación de un texto o de una consideración de alguna imagen o algún misterio. Por ejemplo, la meditación del misterio del pecado. La memoria me lo recuerda, el pecado de Adán y Eva. La inteligencia considera todo lo que ese pecado es e hizo en los ángeles, en Adán y Eva, en un hombre cualquiera. Y la inteligencia me permite indagar, entrar. Y eso es un ejercicio. Y a esa meditación, ese ejercicio de la inteligencia le sucede el de la voluntad. Recuerden, memoria, inteligencia y voluntad. ¿Qué hace la voluntad? Después de la consideración que hace la memoria para atraer la historia y la inteligencia para indagar en ella, para introducirnos en ella. ¿Qué es lo que hace la voluntad? La voluntad está llamada a mover al afecto, al corazón, a que adhiera a eso que la inteligencia le ha presentado. ¿Qué quiere decir adherir? Mover el corazón en el afecto a adherir a esa verdad que en esa consideración Dios me ha revelado. Alejarme de las realidades del pecado, acercarme con el afecto a la misericordia de Dios, dejar que el corazón se conmueva, llore, se goce, se rinda frente a esa verdad, se duela. Lo que la memoria haya traído como historia, lo que la inteligencia haya considerado, según la materia de esa meditación, será también a lo que la voluntad moverá el afecto. Entonces, la meditación es la consideración de un misterio de Dios revelado para que, considerándolo, mueva yo mi voluntad o deje que Dios mueva mi afecto a través de mi voluntad. Entonces, la meditación es mover el corazón a un propósito concreto. El propósito a partir de la consideración de un misterio que la historia, que la memoria me lo ha traído al presente. A veces es una realidad que tengo ahí adelante. Puede ser un texto que estoy leyendo de la Biblia, puede ser una imagen que estoy contemplando ahora aquí o ante el Santísimo. Entonces, la meditación es la aplicación de las tres potencias. Con la memoria recuerdo, con la inteligencia considero y con la voluntad muevo al afecto a adherir a esa verdad que aquí Dios me está proponiendo. Y de esa manera saco un propósito para mi vida de enmendar, de corregir, de afirmar lo que el Señor quiere regalarnos en ese momento. El cuarto modo de orar que vamos a tomar es la contemplación. Meditación y contemplación son los dos modos que más propone Ignacio en los ejercicios, ¿sí? La contemplación, que por ejemplo lo vamos a encontrar más adelante, no todavía ahora en este momento, pero ya va a aparecer en los números 106 al 108 de los ejercicios, al cual ustedes ya llegarán. ¿Cuál es la diferencia entre meditación y contemplación? En la contemplación, San Ignacio dice esto: ver, oír y mirar.
y llevar lo que veo, oigo y miro al corazón. Ver los personajes y el lugar. Describir con esa acción del contemplar ese lugar, esos personajes que entran en lo que yo voy a orar. Por ejemplo, él lo dice de la encarnación. Ver el ángel, ver la Virgen, ver el lugar donde el ángel se manifiesta. Ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que dialogan y deciden enviar al Hijo para que se encarne. Ver los personajes, ver el lugar, la descripción. Como si yo presente me hallase, dejar que esa realidad me incorpore. Esa es una distinción con la meditación, donde no hay tanto apuro por querer apropiarme, como en la meditación, de la historia, o de la escena, o de la imagen, sino dejar que lo que se me está dando me incorpore. Contemplar es ver serenamente, no pasivamente, porque yo también soy ejercitante en la contemplación. Debo yo trabajarme para estar allí presente, viendo. Luego, oyendo, dice San Ignacio, oír lo que hablan, oír lo que allí sucede. De pronto hasta oír lo que sucede alrededor, lo que el paisaje nos permite oír, lo que la escena nos permite oír, a veces el silencio, hasta la respiración del otro. Oír y dejar que eso también llegue al corazón. Dice San Ignacio, reflectir, llevarlo al corazón, como un espejo que refracta su luz y lo vuelca sobre mí y se imprime en mi alma. Contemplar es dejar que la luz del misterio, ese que estoy orando, ante el cual me pongo, irradie su luz en mí. Ya no es tanto sacar un propósito como la meditación, sino tan solo dejar que el misterio me incorpore y su luz se irradie en mi corazón. Y luego mirar, no solo ver los personajes, sino también llegar a mirar lo que hacen. Y hasta yo, como si presente me hallase, actuar en la escena, tomar yo sí la acción junto con los personajes. Yo también ser parte de lo que allí sucede y reflectir y dejarme de pronto incorporar por ese misterio en lo que se está realizando. A veces el misterio tan solo me lleva a quedar frente a él con admiración, con adoración o con dolor, lo que suscita en mí, sin estar tan preocupado por sacar una conclusión. Es estarme allí presente, dejarme incorporar por la realidad que contemplo. Y así ella vaya irradiándose en mí, con la certeza de que Dios está haciendo su obra en mí, más allá de lo que mi inteligencia pueda llegar a comprender. Tengamos siempre esa certeza. Dios obra siempre en los corazones de los que se disponen, aun cuando a veces nuestra inteligencia puede no estar dándose cuenta de ello. Dios va empapando el alma de su presencia. Eso es más propio de la contemplación. Mi Padre está en lo secreto. 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 Mi Padre ve 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 en lo secreto. Mi Padre conoce mis secretos. Mi Padre conoce mis secretos.
secreto. Mi Padre ve en lo secreto. Mi Padre ve en lo secreto. Estamos compartiendo un nuevo capítulo de ejercicios espirituales en la vida diaria, bajo la metodología de San Ignacio de Loyola. Y para concluir los ejercicios de este día, vamos a tomar 2 modos más de orar que San Ignacio ofrece. Diríamos el quinto, la aplicación de sentido. Decíamos al comienzo de estos ejercicios, de los de este día, que el que ora es todo el hombre, cuerpo y alma. Los sentidos también han de aprender a orar. Así San Ignacio lo ofrece. También están comprometidos en la oración. ¿Qué quiere decir aplicación de sentido? En los números 66 al 70 del librito de los ejercicios hay un ejercicio de esto, pero que ustedes ya lo van a ver. ¿Qué significa aplicar los sentidos? Ante una realidad que uno ora, ya medita o contempla, la aplicación de sentido es un modo de meditar, haciendo que la memoria, la inteligencia y la voluntad se sirvan de los sentidos exteriores para que esa realidad sea ahora también objeto de mi oración, ¿no? San Ignacio dice que la podamos ver, oír, oler, gustar y tocar. Porque nuestros sentidos están comprometidos también en nuestra salvación. Nuestros sentidos pueden atarnos a las criaturas y alejarnos de Dios. O bien nuestros sentidos pueden servirnos para poder, y lo diríamos así, comprender a Dios a partir de nuestro modo de conocer. Nosotros lo que tenemos en la inteligencia nos ha entrado por los sentidos. Nosotros tenemos un modo de conocer propio del hombre. Los ángeles conocen de modo distinto. Nosotros conocemos a partir del contacto con la realidad que nos dan los sentidos, el conocimiento objetivo. Por eso tenemos un conocimiento que se funda en la realidad. La inteligencia conoce a partir de una realidad que toca, que trata, que está allí fuera. La verdad es esa adecuación de mi inteligencia a la realidad. Es verdadero lo que conozco cuando coincide con la realidad, esa con la que yo trato. Los sentidos me permiten tener una relación con la realidad sensible y así poder conocer más allá de lo sensible, pero a partir de ellos. Entonces los sentidos en la oración, San Ignacio también los pone en ejercicio, ¿sí? Entonces es una realidad, verla, oírla, olerla, gustarla y tocarla. Lo va a poner San Ignacio más de una vez. Después de haber contemplado o meditado, pongamos el ejemplo del pesebre, ¿sí? Después de que San Ignacio ofrecerá contemplarlo, va a ofrecer también aplicar los sentidos. Por ejemplo, gustar y oler lo que allí había, el aroma de aquella noche, de aquel entorno en el que Jesús nacía. Tocar las pajas donde yacía su cuerpo. Besar las pisadas por donde María o luego Jesús en su vida pública va a caminar. Eso que parece tan sencillo, tan de niño, San Ignacio también lo ofrece. Que tus sentidos se ejerciten en el trato de las cosas de Dios, porque tantas veces tus sentidos se ejercitaron en el trato de las cosas del mundo. Para purificar también nuestros sentidos, este modo de orar ayuda mucho. Ve, oye, gusta, huele, toca el misterio. No tengas miedo. Al cielo también irás con tu cuerpo, pero también podrás ir al infierno. Que los sentidos no te aten, de tal manera que no puedas
conocer a Dios a través de tus sentidos. No vaya a ser que por tus sentidos solo conozcas luego los padecimientos del infierno, porque los sentidos tendrán su premio en la gloria y su castigo en el infierno, ¿no? Por eso aplicar los sentidos también son un modo de orar para San Ignacio. Y por último, el modo de orar de la repetición. Hay un ejemplo en el número 62, pero San Ignacio ofrece muchas veces en el camino de los ejercicios tomar un ejercicio ya rezado para volverlo a rezar, por ejemplo, cambiando el modo de orar sobre ese misterio. De lo que hice meditación puedo hacer contemplación, de lo que hice meditación hacer aplicación de sentido, por ejemplo. O de lo que hice meditación, tomar el orar con una palabra o el orar acompasado. ¿Vio? Entonces, la repetición es un modo de ejercitarse sobre un misterio que me permita apropiármelo cada vez más, repito. Y tal vez, porque ese misterio no lo pude rezar bien, vuelvo y lo vuelvo a orar, o al revés. Pude gustar mucho y vuelvo otra vez, vuelvo a esa escena, a esa palabra, a ese misterio que me hizo orar. Tal vez hubo consuelos o tal vez hubo desolación en ellos, y vuelvo a orar en ellos. Que la gracia del Señor les regale orar. Recuerda siempre que el que toma la iniciativa en la oración es Dios. Déjate tratar por Él. Que has de ir a la oración con la certeza no tanto de que le amas a Dios, sino con la certeza de que Dios te ama y Él mismo quiere entablar contigo esta relación. No lo dudes, Dios está a tu favor. Que la Santísima Virgen, ella que guardó las cosas del Señor en su corazón, que ella cuando el ángel la visitó manifestó ser una mujer orante, que se dejó tratar por Dios, se dejó hacer por Dios, y ella dejó que el Espíritu orara en ella a tal punto que el Verbo se hiciera. Por la fe con la que ella primera lo concibió en su corazón, por esa fe y por la acción del Espíritu Santo permitió que el Verbo se encarnara en su vientre purísimo. Que por la acción del Espíritu Santo, por la intercesión de la Santísima Virgen, el Verbo de Dios vaya haciéndose cada vez más presente en tu vida. Que tengas un buen día de ejercicios espirituales y que Dios te bendiga. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo como al principio te conocí, y recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo como al principio te conocí, y recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez.
volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Compartimos un capítulo más de los ejercicios espirituales en la vida diaria, bajo la metodología de San Ignacio de Loyola. Nos reencontramos en el próximo capítulo. Hasta entonces.